7:11 de la noche. Esta semana se conmemora uno de los hechos más dolorosos de la historia reciente de Colombia. El 6 y 7 de noviembre, un grupo de guerrilleros del M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Un episodio oscuro y lamentable que el país no olvida por la crueldad de la toma, pero también por la crueldad de la retoma, que incluso provocó condenas contra la nación y sentencias contra miembros de las fuerzas militares. Desde hoy, durante toda la semana, vamos a tener para ustedes reportajes especiales, entrevistas, testimonios y recuerdos de quienes vivieron estas terribles horas. Esta semana será de muy sentidos homenajes a quienes fueron sacrificados en ese holocausto. Por supuesto, el Palacio de Justicia, reconstruido casi 15 años después de la toma y posterior incendio que lo redujo a cenizas, será epicentro de esos actos. Hace 40 años, el hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia era un juez promiscuo municipal en el Meta y 40 años después está al frente del tribunal que fue blanco del terrorismo y la barbarie. Con él recorrimos la sede de los altos tribunales y hablamos de las verdades pendientes del holocausto del Palacio. Doctor Octavio Augusto Tejero, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Augusto, gracias por recibirnos aquí en su palacio, el que usted preside hoy, el Palacio de Justicia. A propósito de estos 40 años de ese hecho, que hoy lo recordamos aquí con esta llama eterna y con muchos símbolos de los que vamos a hablar en este diálogo, pero quisiera su primera impresión, ¿qué significa conmemorar estos 40 años? Para usted como magistrado, como hombre de la justicia y hoy como cabeza de la Corte Suprema de Justicia. La conmemoración de los 40 años es la conmemoración y el recuerdo de un hecho muy doloroso para el país. De un hecho que además de doloroso es altamente significativo, porque en ese hecho no solo se lesionó a la justicia, no solo se asesinó a personas que trabajaban para la administración de justicia, sino que además se lesionó al país, se atacó al país, se atacó a la democracia, se atacó a la paz, se atacó a la concordia de Colombia. De modo que el significado enorme que tiene conmemorar implica traer al recuerdo, traer a la memoria. Hablamos de memoria y uno en cada rincón, magistrado, ve recuerdos de lo que pasó hace 40 años. Este edificio pues se quedó destruido y se tuvo que volver a construir. Entiendo que se terminó en el año 98. Pero uno ve recuerdos como esa llama, pero también ve los nombres de las víctimas. Sí, los nombres de quienes cayeron ese día, los nombres de las personas que murieron ese día, de las personas, muchísimas de las cuales murieron defendiendo la justicia, defendiendo con criterio y con carácter los valores de la justicia. No accedieron a los ataques, a los embates, ni de la violencia, ni de la agresión, y murieron, cayeron para que nosotros vivamos, para que nosotros tengamos paz y concordia. Magistrado, en ese listado que vemos ahí hay 58 nombres, entre esos por supuesto lo de los magistrados, presidente de la Corte, el doctor Reyes Echandía, el doctor Gaona, el doctor Medellín, entre otros, pero también asistentes, trabajadores, secretarias, personas de seguridad. Pero siempre en la memoria hay un pendiente. ¿Cuántos nombres faltan ahí? Ese número exactamente no lo sabemos y no sabemos si lo sabremos algún día. Va a ser muy difícil porque no podemos tener estadísticas exactas. ¿Cuántos desaparecieron? ¿Qué personas, por ejemplo, civiles, estarían en ese momento en el Palacio de Justicia y cayeron? ¿Cuántas personas murieron, se perdieron, desaparecieron? Ese número exacto probablemente nunca lo sabremos. Cuando ocurre esto, usted se entera obviamente por los medios, la radio fundamentalmente. ¿Usted qué piensa? Usted era muy joven. Claro. Pero era ya juez. Era juez. Yo era juez promiscuo municipal de un municipio que se llama San Juanito, en el departamento del Meta. Eso es de plena cordillera. En la cordillera, es clima frío, es abajo de la laguna de Chingaza. Yo recuerdo que estaba en el juzgado y pasó algún ciudadano y me dijo algo así como, juez, escuche la radio. Entonces encendimos la radio y estaban haciendo los reportes iniciales. Y claro,
Eso trae muchísimos sentimientos encontrados. Eso golpea. Yo llevaba 4 meses tal vez como juez y decía, esta es la carrera que me espera. Este es el futuro. Esto es lo que tenemos al frente. Bueno, y uno se hace muchísimas preguntas. Si eso pasa en Bogotá, en el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar, ¿qué podrá pasarme a mí en un municipio pequeñito, en que no hay Plaza de Bolívar, en que no hay Palacio de Justicia? El pueblo donde estaba en esa época tenía 2 policías. Ahí es. De modo que esa es una de las sensaciones, esa sensación de impotencia es muy fuerte. Duró, usted me corregirá, casi 15 o un poco más de años la reconstrucción del palacio. ¿Qué quedó del palacio destruido? Prácticamente el lote nomás. Sí, uno diría que el lote, Sí. porque el diseño del nuevo palacio es un diseño diferente Sí. y Ay. con mayores normas de seguridad. La idea precisamente de que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Nunca volvió a ocurrir nada aquí en el palacio. Quiero decir, nunca ha habido un incidente. Un incidente fuerte y grave como ocurrió, como fue ese, no ha vuelto a Pero ocurrir. incidentes de Pero incidentes de seguridad nunca ha habido. cosas menores, pero llamémoslas falsas alarmas. Bueno, perdón, tal vez sí hubo uno, pero no lo quiero meter en problemas. Cuando a la corte no la dejaban salir porque no elegían fiscal. Exacto. Por eso decía menores. Pero sí, fue muy fuerte, fue muy grave. El miedo que causó fue muy grande. sea, que- Estábamos dentro del edificio y tuvimos esas sensaciones de temor. Pero lo que insisto, no es comparable con lo que pasó en el 85. Eso sí es cierto. Y uno vuelve, entra aquí al hall principal, residente, y se encuentra de nuevo con más rastros de la memoria, de lo que pasó hace 40 años. Las fotos de sus ex colegas, los miembros de la Corte Suprema, los sacrificados en el Holocausto. Sí, aquí están los que entonces eran magistrados y como le contaba yo era juez en San Juanito y entonces para mí eran algo así como mis jefes, Su referente. mi referente. En ellos estaba condensado el saber jurídico más importante que tenía el país para la época. En el derecho que dejaron, magistrado. Las sentencias de ellos fueron para esa época ejemplares. Cada uno en su área, cada uno en lo suyo, generó sentencias ejemplares para todo el país, ejemplares para quienes estudiábamos entonces, para quienes veíamos el derecho en la época. Para nosotros todo eso fue jurídicamente un ejemplo, una enseñanza, y una enseñanza muy profunda del derecho y de la sensibilidad. En este momento se discute todavía qué tanto tuvo el narcotráfico como incidencia financiera para el ataque al Palacio de Justicia. Pero eso es un tema de discusión, ¿Esa es otra verdad judicial que falta? seguramente. Es decir, saber hasta qué punto Pablo Escobar le pagó al M-19 para que hiciera este acto terrorista. Exacto. Judicialmente esa verdad no es del todo clara y por tanto pues hace falta escudriñar, conocer, profundizar más en el conocimiento de esos detalles. Ya había expedientes en la Corte en los que se estaban estudiando estos temas del narcotráfico. Sí, no solamente extradiciones, sino todo el tema de corrupción. El tema de corrupción, los temas penales, todos los temas penales, corrupción, homicidios, todo lo demás. Esa verdad judicial de la que hablamos, de cómo Pablo Escobar le dio plata al M-19 para hacer la toma. Que algo después de la reconstrucción, porque todo se quemó, y de hecho dicen que esa sería la hipótesis principal de que el señor Escobar financió la toma para destruir archivos en contra del narcotráfico. ¿Algo se recuperó? Yo sé que todo se quemó, pero ¿algo de esa memoria judicial se recuperó? Se intentó recuperar varios aspectos porque se produjo la reconstrucción de los expedientes, pero fue una reconstrucción demorada, difícil, porque si no quedó nada, era muy difícil ¿Cómo reconstruyó el reconstruir. expediente destruido? Imagínese, empezar por citar otra vez a las personas que hubieran tenido que ver. Este es un sitio muy especial y es el que ustedes como magistrados de hoy, 40 años después, han dispuesto para rendir tributo a las víctimas, porque no solo a los magistrados, a las víctimas de esta tragedia. ¿Qué significa este lugar? Claro, este lugar significa memoria, significa justicia, significa democracia. Mientras mantengamos la memoria, tendremos la oportunidad de que la justicia se mantenga,
Y a través de la justicia tendremos la oportunidad de democracia, que es un valor sagrado de los colombianos y es un valor sagrado de la civilización. Aquí ya vemos rostros. Aquí hay rostros de quienes cayeron en el palacio. Aquí están las palabras del presidente de la Corte. Acordémonos las palabras de que cese el fuego, La famosa llamada. la famosa Magistrado llamada Reyes de Chandía. del presidente. Y aquí están algunas de las figuras que cayeron allá. Magistrado, esas palabras del doctor Alfonso Reyes de Chandía hacen parte de esa verdad judicial que falta por conocer. Esas palabras son un símbolo de todo lo que allí pasó. Y son un símbolo histórico, un símbolo enorme, porque son las palabras de quien se siente herido y se siente inerme, pidiéndole a quien tiene la oportunidad y a quien tiene la fuerza y a quien tiene la posibilidad, pidiéndole cese el fuego. Ahí tenemos unos televisores que son también memoria y televisores que están permanentemente presentando los hechos de esa ocasión. Ahí están. Y son televisores de la época. Se le devuelve a uno mucha cosa, ¿no? Natural. Los que estábamos por esta zona, los que estudiábamos aquí arriba, en el externado, mira José Fernández Gómez. El verlo en los medios, el oírlo en la radio, para el país fue también muy doloroso. Este conjunto de hechos y este hecho básico tiene que servirle al país para reflexionar, para pensar en su futuro, para pensar si el país va a continuar en una escalada de violencia, en una escalada de inseguridad, en una escalada de agresión, en una escalada de indiferencia, o si lo que queremos es un país con habitantes que comprendan al otro, que dialoguen, que no impongan sus ideas, sino que las expongan con argumentos, que le entreguen a los demás su propia posición, su propia postura, pero sin agresión, sin grosería, sin voces altas, con afecto. Doctor Tejero, ya recorrimos el palacio, sitios emblemáticos, sitios significativos, más que emblemáticos, y llegamos a uno que sí que tiene significado, y es la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí usted nos va a hablar de un símbolo que por años ha sido preservado, ha sido conservado y protegido como yo creo que parte fundamental de la memoria de esa Corte Suprema que se desapareció justo después del Holocausto del Palacio de Justicia. Pero qué maravilla el Cristo que sobrevivió a la tragedia. Este Cristo se reencontró allá en el edificio del Palacio de Justicia de la época, como ustedes lo pueden ver, quemado. ¿Dónde estaba ese Cristo, maestro? Estaba allá dentro del edificio, en uno de los pisos donde hubo combates, donde hubo el incendio, pero el Cristo no se incendió del todo, está quemado por un lado, no está quemado todo. Y está mostrando las heridas, las cicatrices, las huellas. Vienen los actos de conmemoración. Usted ya nos ha hablado de las víctimas, de sus familias, de la memoria. El eje central de esta conmemoración va a ser ese, el de decirles a las víctimas qué, plantearles qué, sobre todo en un país, repito, donde la memoria es tan cortica y tan frágil. Claro, a las víctimas fundamentalmente hay que reconocerlas. Hay que reconocerles su dolor, reconocerles las ausencias de sus seres queridos, reconocerles esencialmente para que tengan una satisfacción mínima frente a las enormes cicatrices que les dejó como huella ese acto del Palacio de Justicia. Y naturalmente no basta con hacer un reconocimiento, hay que hacer visible la solidaridad del país. Hay unas verdades que todavía no se conocen claramente, si es que las hay. ¿Cuántos desaparecidos realmente hubo? ¿Cuántos son? De manera que, aunque ha habido algunas reparaciones y aunque ha habido algunas demostraciones alrededor, yo creo que falta bastante todavía. Magistrado, 40 años después, ¿hoy qué desafíos tiene la justicia? Si uno lo ve como parte de su ADN. En el mundo de hoy, los jueces no están exclusivamente para resolver los conflictos entre los ciudadanos. Esa es una función, pero no es exclusiva. En el mundo de hoy, los jueces estamos para garantizar la democracia,
para garantizar valores esenciales de la convivencia social. De modo que los retos enormes del mundo de hoy es lograr que la ciudadanía tenga plena confianza en sus instituciones judiciales y lograr que las instituciones judiciales puedan entregarle al país los resultados en orden de democracia, igualdad, libertad, fraternidad, pueda entregarle al país resultados en ese campo. Lo hemos repetido muchas veces, la independencia judicial es una garantía de los ciudadanos, es una garantía de la sociedad y es una garantía de la democracia. Pero mire, magistrado, cada vez esa independencia se acorrala más en una sociedad tan polarizada, donde hoy se pone en tela de juicio todo. Una decisión judicial termina convertida en motivo de una pugna, además impulsada por líderes que deberían promover el respeto a las instituciones y no lo hacen. Ese es uno de los fenómenos del mundo moderno, uno de los fenómenos fuertes del mundo moderno, en que estamos utilizando a veces a la administración de justicia para intentar resolver las pugnas de carácter ideológico, de carácter político, de carácter filosófico, etc. Y eso es un fenómeno mundial, pero es un fenómeno inadecuado, es un fenómeno indebido, porque se transmite a la sociedad, a los ciudadanos, un mensaje que no corresponde. Eso pasó con la elección de la anterior fiscal, cuando a ustedes prácticamente los tuvieron secuestrados. Y se transmitió un mensaje que no correspondía. El mensaje que la sociedad en principio tomó no era cierto, no era correcto. La Corte Suprema de Justicia estaba deliberando. La Corte Suprema de Justicia estaba decidiendo. La Corte Suprema de Justicia estaba haciendo su tarea, resolviendo para hacer la elección de la fiscal, que efectivamente sucedió unos días después. ¿Qué le pasa a un país, a una sociedad, a una democracia, doctor Tejero, si los fallos de la justicia no se respetan o se ponen en tela de juicio? Claro, cada vez que las decisiones judiciales se pongan en tela de juicio, se discutan, y sobre todo se discutan agresivamente, se discutan con señalamiento, con acusación, lo único que estamos logrando es el fraccionamiento de la sociedad y por ahí derecho el fraccionamiento de la democracia, de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de todos los valores que nos unen. Magistrado, para terminar, en los actos que vienen esta semana, ustedes como integrantes de la Corte Suprema de Justicia, usted como presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué espera que les diga en este aniversario 40 del Holocausto del Palacio de Justicia el presidente de la República, que hizo parte del grupo guerrillero que hizo la toma? Lo que obviamente debe suceder es el reconocimiento de los hechos. Obviamente lo que debe ocurrir es el respeto a esos hechos y a esa memoria, y el rescate de esos hechos y de esa memoria para lograr que el país no vuelva a incurrir en hechos como este. Sí, de verdad, un gusto que nos haya permitido el ingreso a este palacio 40 años después de lo ocurrido aquí en el pleno centro de Bogotá. Muchas gracias por habernos aceptado este diálogo aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a usted y a ustedes. Muchas gracias.